Mujeres del Sur, con Lucía Carrillo Valles, la voz de la pluralidad. Mujeres del Sur. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño. Mujeres del Sur, diálogos. Y bueno, pues hoy tenemos a un distinguido invitado. Él es Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Él nació en la Ciudad de México, es escritor, es conferencista, filántropo y empresario mexicano. De profesión es licenciado en ingeniería. Tiene muchos libros, ¿no? Sobre familia, perdón, la fe, la formación del carácter, ¿no? Es uno de los principales, el tema de la juventud. Obtuvo el Premio Nacional de Mentes Creativas, otorgado por la Dirección General de Derechos de Autor, y el Premio Nacional de la Juventud en Literatura, que fue entregado por el presidente Miguel de la Madrid. También el reconocimiento de la obra Mentes Creativas por sus méritos como novelistas, imparte conferencistas, y su primera novela se convirtió en su obra más importante, que ya tiene 4 tomos, la saga Los ojos de mi princesa. Y bueno, pues él inició también su trayectoria con Un grito desesperado, ¿no? Es una novela que habla sobre el entorno familiar y de un joven inadaptado. Y bueno, pues sus libros han encabezado las listas de bestsellers de la literatura latinoamericana. Algunos han sido traducidos al inglés, al francés y al portugués. Se han publicado en muchos países y han sido leídos, se calcula, por más de 30 millones de personas. Así que pues, como pueden escuchar, tenemos a un invitado con mucha experiencia, con mucha trayectoria, pero sobre todo con mucha sensibilidad y mucha generosidad de darnos hoy parte de su tiempo para compartir con las mujeres del sur. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. Hola, Lucy, buenos días. Un honor, un privilegio estar contigo en tu programa y con toda tu audiencia. Muchas gracias. Pues hace unos días tuve el gusto de conocerlo personalmente. Le contaba de nuestro programa, le contaba de cuál era el sentido de darle como voz a las preocupaciones de las mujeres. Yo veo en tus libros que tú ya tienes desde hace mucho tiempo, has escrito sobre esto, ¿no? Has escrito sobre la violencia familiar, has escrito temas acerca de las mujeres. ¿Cómo te llamó la atención? ¿Cómo te atrajo? ¿Cómo quisiste un poquito darle voz a tus mujeres también? ¿De dónde sale esa idea, esa sensibilidad? Además que veo que empezaste muy joven, tuviste como esta vocación de contar historias. Claro. Bueno, Lucy, efectivamente mis primeros libros, que son los libros de la saga Los ojos de mi princesa, son novelas de amor. Y en esas novelas de amor, la esencia de los libros, de las historias, es justamente ese respeto, ese amor, ese dignificar a la mujer. Y he escrito algunos libros como Mujeres de Conquista o Si quieres casarte con mi hija, que son libros justamente que hablan de estos temas. ¿De dónde sale toda esta historia? Bueno, no necesitas tener una razón más simple que observar a la sociedad. Vivimos en una sociedad machista en donde hay una terrible desigualdad, aunque no queramos reconocerlo, aunque no se hable de ello, es algo que es real. Según la organización la ONU, una organización importantísima que es ONU Mujeres, la mitad de la población en números redondos somos hombres, la mitad de la población son mujeres. Sin embargo, inclusive las horas de trabajo productivo que se conocen, que se realizan en el mundo, la mitad en números redondos la realizan las mujeres y la mitad de las horas productivas la realizan los hombres. O sea, de manera, somos completamente igualitarios en ese contexto de productividad. Y sin embargo, el dinero en propiedad pertenece el 90% a los hombres. La tierra en propiedad el 95% a los hombres. Y los puestos de dirección el 80% a los hombres y solamente el 20% a las mujeres. Lo mismo sucede con los puestos políticos. También se sabe que las personas que tienen una niñez no escolarizada, es decir, que no se les permitió ir a la escuela en todo el mundo, cuando se saca el número de personas que han tenido esa situación, el 70% son mujeres. Las mujeres tienen miedo a salir solas, incluso a viajar solas, porque saben que pueden ser víctimas de un abuso, de una violación, incluso de gente desconocida. En cambio, los hombres podemos andar solos por la vida sin ese temor. Los feminicidios son una expresión más grotesca
más grotesca, extrema, de lo que es el machismo ancestral. Y porque los hombres de pronto se sienten con derechos corporales y emocionales sobre la mujer. Entonces no necesitas tener una razón más que observar el mundo, observar lo que sucede y también escuchar. Yo tengo el privilegio de que muchos de mis lectores, la mayoría de mis lectores, bueno, un porcentaje más alto de la mitad son mujeres y tengo el privilegio de escucharlas, de recibir muchas cartas desde hace muchos años. Antes, cuando no eran electrónicas, me llegaban costales, o sea, literal, era impresionante la cantidad de papel, de cartas que llegaban físicamente, y ahora, bueno, pues todo es electrónico y también es una retroalimentación muy grande. En ese contexto lo puedes percibir. Y tenemos que hacer algo, Lucy, y yo te felicito por lo que estás haciendo, porque efectivamente es necesario que se genere un cambio en la sociedad, pero ese cambio se genera en la familia, se genera en nuestro lugar donde vivimos, con la gente con la que tratamos todos los días, Lucy. Hace poco fuimos a cenar mi esposa y yo con una de sus amigas que decidió divorciarse, y ella solamente necesitaba desahogarse, nos tiene confianza y platicamos. Yo después de la cena quedé tan abrumado por lo que nos platicó, que incluso le pedí permiso para compartir lo que ella nos dijo, y me dijo que sí, y resulta que el hombre con el que ella estuvo casada más de 10 años era profundamente machista, pero nadie lo veíamos porque en la apariencia era perfectamente normal, inclusive parecía un matrimonio muy estable. Él era explosivo, nos platica ella, tenía arranques de ira, gritaba, hacía escenas histriónicas incluso para educar a sus hijos, y todos le tenían miedo en su casa, pero paradójicamente él se hacía la víctima, siempre se quejaba de trabajar mucho, le echaba la culpa a otros de los que problemas, todo lo hacía por ellos, se justificaba pintándose a sí mismo como un santo. Ella platica que fueron a terapia matrimonial y él siempre justificó que gritaba y tenía arranques de ira, diciendo que su esposa y sus hijos lo hacían enojar, y que era normal que se sintiera tan enojado y por tantas injusticias, ¿no? Entonces la amiga de mi esposa pues nos confesó llorando que durante muchos años se sintió agotada emocional y físicamente, y porque su esposo nunca lo dejó, nunca le permitió, imagínate, nunca le permitió trabajar ni hablar en público. Cuando había que hacer un brindis, pues el que lo hacía era él, y ella pues, no podían ni sabían, según él, ¿no? Y él tenía el control del dinero y la trataba como si fuera inferior. Y ahora ella se enfrentaba con esta sociedad que de alguna forma la cuestionaba de una manera muy ruda, muy dura, de por qué se divorciaba si él no era alcohólico ni le pegaba, aunque sí le fue infiel varias veces. Pero eso como que pasa, ¿no? Justamente en una sociedad tan machista, pues eso se entiende como pues pequeños deslices, ¿no? Que se pueden justificar porque pues así son los hombres, ¿no? Así es. Eso dicen, así son los hombres, y dice, así son todos, entonces ¿por qué te enojas de que tu marido sea como todos, no? En realidad, y eso es lo que es absurdo, porque cuando yo estaba platicando con ella, estábamos cenando, y yo estuve en silencio la mayor parte del tiempo, con el corazón encogido, porque yo tengo 2 hijas, y porque tengo una nieta, y vienen en camino 2 nietas más. Entonces de pronto lo que le da sentido a mi vida cuando yo veo a mi nieta que tiene 2 años de edad y llega a mi casa, o sea, yo me derrito, yo la abrazo, lloro, y vienen en camino 2 nietas más. Tengo de mis 2 hijas están embarazadas y van a tener a sus bebés muy pronto, ¿no? Casi al mismo tiempo. Y entonces dices, ¿a qué mundo van a venir, no? Qué difícil es, y por qué razón tanta gente le hace gran fiesta cuando sabe que va a tener un hijo varón, pero cuando va a tener una hija mujer no. Y yo platicaba con mi esposa, ¿por qué? ¿Por qué les da tanto gusto a las personas tener un hijo varón? Bueno, pues porque tienen la vida más fácil, ¿no? De alguna forma, pues en esta sociedad pues van a poder de alguna forma tener muchas ventajas por ser hombres, ¿no? Así y la es. mujer tiene que
que luchar de una forma diferente. Eso, ¿no? Quiero que platiquemos, que platiquemos en el próximo corte, porque mira, de aquí retomo varias cosas que tú me dijiste. Tú, desde muy joven, ¿no? Fuiste observador de estas desigualdades, ¿no? Que decías que no nos las cuestionábamos, que no las veíamos, que estaban como muy normalizadas, ¿no? Y cosas que ahora las mujeres, tú tocaste varios temas que nosotros ya hemos hablado aquí, de las tareas de cuidado, ¿no? Cómo son completamente la sobrecarga de las mujeres, el tema que no tienen acceso a la propiedad, al dinero, el poder, no solamente el poder económico, sino el poder político o el poder de decisión, ¿no? Que es un poco de lo que estamos hablando aquí. Y bueno, que esta desigualdad se ve en todos los aspectos y que está como, lo vemos como chistoso, ¿no? La parte con los dichos. Aquí siempre que terminamos el programa decimos que ya calladitas no nos vemos más bonitas, pero cuando hacemos cuando vemos los dichos que hay en la sociedad que tienen que ver de agarran a sus pollitas, ¿no? Que mi gallo anda suelto, sí, o todas esas cuestiones de a las mujeres les dicen date a desear y olerás azar, pero para los hombres no, estos como dobles raseros para juzgarnos a unos y otros. Y tú hablaste de algo bien importante, en este país, en el mundo, no es una cosa exclusiva de México, aunque en México pues sí, tenemos muchos más pendientes que en el resto de otros, pero los hombres tienen privilegios, y este programa justamente es donde queremos hablar de que los hombres también ya se están empezando a cuestionar estos privilegios y quieren ser ya no la parte del problema, sino ser una parte de la solución, y que no necesariamente tengan solamente hijas, nietas, esposas, sino que también por el simple hecho de que es un tema pues básico de igualdad, ¿no? Como decías tú, es un derecho que viene de igualdad. Mujeres y hombres somos iguales, es un derecho humano vivir libre de violencia, discriminación y demás. Así que vamos a ir a este corte, Carlos. Regresamos ahorita contigo para seguir platicando de esto que tú, con las propias mujeres, con tus compañeros, me gustaría mucho saber, con otros hombres, cuando platican de esto, ¿los hombres sí se dan cuenta de estos privilegios? O todavía yo tengo muchos amigos que dicen, ay, ustedes están exagerando, ustedes ya les gustó esa parte de estar hablando siempre de lo mismo, y la verdad es que no es cierto, ¿no? Y sacan ahí unos argumentos, pues muy simplones. Tú nos diste una pauta que me gustaría continuar por ahí. Dices, ser hombre parece que en esta sociedad es más fácil. Y yo te decía, sí, creo que los hombres siguen teniendo mucho más privilegios. En tu experiencia, cuando das estas conferencias, estos cursos, sobre todo, por ejemplo, mucho de liderazgo, y tienes a muchos hombres ahí reunidos con los que también estás compartiendo, ¿cómo ves a tus compañeros? ¿Están reflexionando estos temas? ¿Están haciéndose estas preguntas, ¿no? Desmontando todos estos roles de lo que implica ser hombre o no. ¿Cómo lo ves? Claro que sí. Fíjate que uno de los temas que más disfruto exponer en conferencia justamente es las conferencias que son solamente para hombres, solo para varones. Soy muy fuerte, creo que es ese tipo de conferencias donde tú puedes hablar sin ninguna máscara, diciendo exactamente cómo son las cosas y hablando con mucha fuerza, porque al final de cuentas pues todos nos conocemos y cojeamos del mismo pie, y además tenemos las mismas incitaciones y tentaciones, y obviamente hay una creencia generalizada en el contexto de los hombres de que efectivamente somos distintos porque tenemos otro organismo, otro cuerpo, otras hormonas, otra musculatura, etcétera. Y a partir de ahí pues se desprenden muchas otras cosas que no tienen nada que ver con el físico, sino que tiene que ver con el tema moral. Y es donde es muy interesante hablar con los varones, porque yo les digo, y de una manera muy clara, que no tiene nada de malo, y que además así debería ser, que un hombre le cambie el pañal al bebé, que juegue con los niños, que ayude en las labores de la casa. ¿Quién nos enseñó que eso no era de hombres? No tiene nada de malo que los hombres lloremos o mostremos nuestra vulnerabilidad, que también lo reconozcamos, que a veces nos sentimos solos, que tenemos tristeza, que tenemos temor. No hay nada de malo en que la mujer
trabaje, se desarrolle, crezca, sea líder, porque al final de cuentas nosotros no estamos con una mujer porque ella necesite nuestra protección, nuestra ayuda en todo. Estamos con una familia, con una pareja, porque somos complementarios. Esto es un concepto que nos cuesta trabajo entender a los hombres, porque a veces creemos que nos casamos para ser compañeros y el compañero tiene cada quien un rol perfectamente determinado, cuando en realidad nos casamos o estamos juntos para ser complementos. Eso quiere decir que ella tiene cosas que yo no tengo y yo tengo cosas que quizá ella no tiene, y que podemos hacer un equipo de trabajo en donde la aportación de los dos es igualmente valiosa. Un hombre que maltrata a su esposa de forma natural está heredando, y este es el problema del machismo heredado, y es lo que yo expongo en mis conferencias para hombres. Un hombre que maltrata a su esposa no tiene que ser ni siquiera físicamente, simplemente con ese sarcasmo, con esa violencia emocional que a veces es muy sutil. Le da a sus hijos varones el derecho de maltratar a las mujeres porque piensan que es lo normal. Y le quita a sus hijas mujeres el derecho de defenderse. Los hijos de maltratadores suelen ser maltratadores también, y las hijas de maltratadores suelen dejarse maltratar, porque esa es la cultura, Lucy, y tenemos que cambiar eso. Claro, porque es lo que decíamos, es la cruz, ¿no? Todos son iguales, y con todos estos temas de... Pues, por ejemplo, lo que decías tú, si una mujer no tiene libertad, autonomía económica, no puede decidir, hay todo este tema de desigualdad, no puede trabajar en igualdad de condiciones que los hombres, no hay una serie de cosas, ¿no? Pues, ¿qué pasa? Pues se aguanta, ¿no? O sea, a veces a mí me ha pasado que he tenido también la posibilidad de platicar con, por ejemplo, policías, ¿no? Que a veces les toca atender temas de violencia familiar y de, no, señorita, perdóneme, pero es que, pues, hay masoquistas. A las mujeres, pues, yo les digo, no, ya, denúncielo, señora. Y no lo hacen. Le digo, a ver, pero si esa mujer, no empezó la violencia de un día para otro, ¿no? Es como gradual, y primero son, como dices tú, los chistes, lo hiriente, el de, qué fea te sale la comida, no es como la de mi mamá, te estás poniendo muy, ¿no? Críticas al cuerpo, etc, y después, pues, te controla económicamente, y entonces es como todo un círculo, y se va creciendo, donde llega un momento que la señora, pues, dice, ¿a dónde me voy? ¿No? ¿Con quién me voy? No, o sea, no tiene como tantas posibilidades, ni siquiera como las herramientas a veces psicológicas, porque la violencia se ha dedicado a mermarla tanto, que no siente la fuerza, pero no solamente en la familia, no solamente en el hogar, lo ves, pues, lo que te decía, en la televisión, en las películas, en las canciones, ¿no? Entonces, como que hay todo un contexto, ¿no? Muy violento para las mujeres, y como decías tú al principio, muy normalizado, y a mí me interesaba esto que tú nos comentas de los hombres, porque los hombres dicen, no, yo soy muy buen marido porque ayudo, ¿no? A ver, perdón, ¿no? Todos tenemos que cooperar porque vivimos en la casa, y que ellos les empiecen a caer esos chips de sus privilegios, ¿no? Que ellos pueden decir, ahorita vengo, y pues se van a hacer lo que tengan que hacer. A ver, si una mamá dice, ahorita vengo, ¿y qué pasa con los niños, no? Tiene que dejar una serie de cosas dispuestas y demás. O esto que hablábamos en un inicio también, o sea, el tema de mucha libertad sexual, ¿no? Ese dicho que te conté de agarran a sus pollitas para los hombres, pero para las mujeres no, las mujeres tienen que cumplir con otro rol. Es decir, que les cuesta trabajo a veces a los compañeros estarse dando cuenta de eso, porque, como te insisto, son pues muchos privilegios que tenemos, que tienen, que dicen, pues está difícil, ¿no? Las mujeres, como decías tú, hemos entrado al mercado público, al ámbito público, hemos entrado a trabajar, pero no hemos dejado la parte privada, y los compañeros no quieren entrar a la parte privada porque no lo valoran, porque está la parte de la burla, no sé si te lo han comentado, ay, el Gutierritos, el mandilón, no, le pega a su señora, toda esa también presión social que es muy fuerte para los hombres, de que tienen que cumplir lo que significa ser hombre, ser muy hombre, ¿no? Entonces, cuando tú decías una palabra, a veces nos desenmascaramos, pero bajo la máscara a veces lo que hay es vulnerabilidad, y como se ha dicho que los hombres no deben ser vulnerables, que los hombres deben ser fuertes, pues hay mucho miedo también. Entonces, ¿qué soy? ¿No? Si no soy es feo, fuerte y formal, si no soy el proveedor, ¿qué soy? ¿No?
¿Qué me hace ser hombre? Totalmente, Lucy. Fíjate que mencionaste un tema importantísimo desde mi perspectiva. Yo escribí un libro que se llama Contraveneno, que es el testimonio de una mujer que sufrió un matrimonio de infierno, ¿no? Y ella, cuando platicaba conmigo, porque yo escribí su historia en ese libro, ella me decía que nunca se dio cuenta en qué momento comenzó la violencia. La violencia es tan gradual que los que están adentro de la casa no la perciben. Decía, cuando éramos novios, mi novio, mi marido, no decía majaderías, pero cuando nos casamos comenzó a maldecir, después comenzó a maldecirme a mí, empezó a aventar cosas primero a la pared y después empezó a aventármelas a mí, empezó a patear la puerta y después cuando yo pasé me pateó a mí, es decir, pero yo le preguntaba, ¿cuándo empezó esto? Y me dijo, no lo sé, es que no lo sé, porque fue tan gradual que no me di cuenta. Y esto es un fenómeno social, o sea, ¿cómo es que llegas a ser alcohólico, por ejemplo? O sea, de la misma manera. Primero eres bebedor social, después eres bebedor de alivio porque bebes solo, después eres un gran bebedor, y esto puede tomar años. Entonces, nosotros debemos tener mucha sensibilidad, Lucy, para entender cuando estamos viviendo ese machismo nocivo tan arraigado en la familia, con actitudes, con comentarios, con situaciones a veces que son inocentes o de broma, pero que debemos pararlas antes de que se hagan más y más y más grandes, porque después ya no te das cuenta cuando empezó el problema. Exacto, cero tolerancia, ¿no? Ahorita, pues, parte de lo que hay en las noticias nacionales, pues has visto que cada vez hay más protestas, más movilización de las mujeres, de los colectivos en las calles, ¿no? Y tiene que ver con esto, que ya llegó un momento en que esto es, pues, invivible, ¿no? Lo comentabas tú, las mujeres tenemos miedo a transitar, tenemos miedo, las mamás y nuestras hijas van a regresar a la casa, las chicas tienen miedo de ir a las universidades, a las escuelas, porque hay ahí violencia ahí dentro. Pero cuando yo reviso las redes sociales, ¿no? Encuentro cosas bien desafortunadas, ¿no? Feminazis, ustedes, ¿quién las manda? ¿No? Entonces digo, híjole, falta mucho, ¿no? Falta mucho porque las mujeres hemos estado tratando de hacer este trabajo, ¿no? De repensar cuáles son los roles, los estereotipos, ¿no? ¿Qué quiero hacer, qué no, qué ya no permito? Y hemos estado haciendo este trabajo, como dices tú. Tus lectoras son mujeres, están buscando este sentido, ¿no? Esta valor, encontrarse nuevamente, ver cuál es su valor, pero a veces siento que los compañeros van más lentos y por eso me parece importante que ustedes estén hablando de esto, platicando de eso y poniéndolo sobre la mesa, donde no hay ninguna vergüenza, donde no hay nada malo en decir, pues muchas de las cosas que aprendí, que me dijeron, porque ni siquiera es su culpa quizá, o sea, más bien me lo enseñaron, eso significaba ser hombre, pero como decía este poeta, resulta que me canso, pues, de ser hombre, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues como mensaje final yo podría decir que tenemos que hacer conciencia, una campaña personal, empezando siempre por la familia, para hacer algo que se llama sumar valor a las personas con las que convivimos. Yo conocí a una joven que era cantante y su novio tocaba la batería en una banda, y ella resplandecía en el micrófono porque cantaba precioso y él era un mediocre, pero para sorpresa de todos, después de un tiempo ella dejó de cantar y nunca dijo por qué, pero luego me enteré que su novio le susurraba al oído siempre después de que cantaban que te falta voz, te desafinas, no sabes cantar, eres malísima, y la apagó. Entonces, muchos hombrecitos no soportan el éxito de sus mujeres, y yo quiero invitar a toda la gente que nos escucha hoy a que exalte, sume valor, de elogios, presuma el éxito de las mujeres, que de alguna forma se note, porque lo decidimos y porque lo hacemos de manera completamente voluntaria y consciente de que esto es lo correcto, eso es lo justo. Claro. Dar a conocer al mundo la belleza, la fortaleza, la inteligencia, el liderazgo y la fuerza de la mujer. Qué bonito, Carlos, muchas gracias. Pues eso, no es una guerra, no es una pelea, al contrario, yo les diría a los compañeros,
¿no? Que nos escuchan hoy. Si tú tienes una pareja, una esposa, una novia fregona, pues significa que tú también eres un fregón. Siéntate bien, ¿no? Porque las personas de éxito, las personas de luz buscan persona de luz, ¿no? Y si tú buscas apagar esa luz, pues tú no eres una persona de luz, ¿no? Entonces, oye, te agradezco muchísimo tu tiempo. ¿Dónde te pueden escuchar? ¿Dónde te pueden seguir? ¿Nos quieres dejar ahí algún contacto? De todas maneras, subimos esa información a las redes. Pueden buscar una página web que se llama MLeader, que es Escuela Mundial de Liderazgo, de Ernesto M de mamá, líder, MLeader. Yo estoy dando seminarios en línea y justamente la semana pasada acabo de dar uno que vamos a repetir, que se llama A mí no me tratas así, que es un seminario especialmente para mujeres, obviamente también se inscriben hombres, sobre el tema de manipulación y maltrato, cómo evitar la manipulación y el maltrato. Se llama A mí no me tratas así, pero tenemos muchos seminarios y lo pueden encontrar ahí, se llama MLeader, de Ernesto M de mamá, líder, mleader.com. Excelente, pues muchas gracias a Carlos Cuauhtémoc Sánchez por haber estado hoy aquí con nosotras. Mujeres del Sur, con Lucía Carrillo Valles, porque ser mujer es evolucionar. Mujeres del Sur. Hoy vas a descubrir